Venga, pues vamos con dos ponencias esta tarde muy interesantes también. Tenemos a Clara García Terol, que nos repite de Barcelona, con valores de la madre contra valores del profesional, ¿vale? Vamos a darle paso. Después tendremos a Lucía Martínez, que ha venido desde Madrid, médica, y después un ratito de preguntas, ¿vale? Venga, pues le doy el paso a Clara. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por el espacio y por darme el ratito a mí. Sinceramente, ahora mismo tengo la sensación de que no voy a aportar mucho, de verdad. Tengo que decirlo, porque después de esta mañana y la comida también ha sido muy productiva, pero bueno, voy a intentar explicaros cuál es nuestra propuesta y cuál es nuestro proyecto ahora mismo. Tengo que explicar que el trabajo del que yo voy a hablar está enmarcado en el programa de atención al duelo perinatal del Hospital de Sant Boi, donde trabajo. Estoy yo aquí sola, pero somos un equipazo. Y en la tesis doctoral de la Universidad de Barcelona, titulada Influencia de los cuidados profesionales en la salud mental materna en casos de muerte gestacional. Y a la vez muy contenta y orgullosa de haber entrado en un proyecto de generación del conocimiento del Ministerio de Ciencia y Educación. Y quiero decir esto realmente porque ha sido una ilusión, ¿no? Porque justo ahora lo decíamos, que siempre hablamos, ¿no?, de los gestores, de los políticos, de que realmente tiene que haber también un apoyo, ¿no?, desde arriba para que las profesionales podamos desarrollar todo este trabajo. Y el hecho de que esa beca haya contado con un tema de duelo perinatal, pues la verdad es que creo que vale la pena decirlo y reconocerlo, y que estamos ahí y que se puede llegar, ¿sí? Ay, ¿cómo paso? No lo he preguntado. Bueno, ¿por qué voy a hablar de esto? Pues bueno, un poquito de guión, ¿no? ¿Por qué valores? ¿A qué me refiero cuando digo valores del profesional versus valores de la mujer? ¿Por qué versus? ¿Por qué en contra, no? ¿Y quién gana al final? Porque si hay un contra, quizá gana alguien al final, ¿no? Para ponerlo un poquito en contexto, os pongo esta definición de valores. Hay muchas, seguro que... Gracias, porque... seguro que tantos como somos aquí tendremos nuestra definición de nuestros valores, pero yo me he quedado con esta. Los valores aluden a todos aquellos principios que le permiten a los seres humanos, mediante su comportamiento, realizarse como mejores personas. Es decir, son esas cualidades y creencias que vienen anexadas a las características de cada individuo y que ayudan al mismo a comportarse de una forma determinada. Los valores son trascendentes, le otorgan sentido a la existencia humana y por ende se tienen como cometidos de la misma. Son abstractos y mentales, no se trata de objetos concretos y comprobables, sino que interpretaciones mentales o culturales de cosas y acciones. Son individuales y colectivos, dependiendo del caso. Los valores se manifestarán más o menos colectivamente, algunos dependerán del modo de pensar de cada quien, mientras que otros serán bastante universales. Son históricos, es decir, no se originan de golpe ni por decisión arbitraria, sino como resultado de un proceso, un devenir histórico de las sociedades. Además, cada momento histórico puede tener valores diferentes. Son jerárquicos. No todos tienen la misma predominancia. Unos serán más centrales o principales, mientras que otros son secundarios. ¿Por qué voy a los valores? Porque el proceso de investigación en el que nosotros estamos inmersos nos hizo pensar que si realmente habíamos llegado a consensuar entre profesionales y madres una guía de atención en la que todos estábamos cómodos y formados, ¿no? Que se suele decir es que no tenemos formación, es que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, es que no sabemos acompañar a estas familias. Si ya teníamos la guía consensuada y ya teníamos supuestamente la formación, ¿por qué cuando empezamos este estudio de investigación resulta que a todas las madres igualmente no se les trataba de la misma manera? Y nos hizo preguntarnos que había algo más en los profesionales, algo que les impedía cuidar de una determinada manera que ya estaba consensuada, que ya habíamos obtenido formación para ello, que ya estábamos todos de acuerdo en actuar de esa manera,
pero que realmente cuando aparecía una madre delante nuestro con una pérdida perinatal, había diferencias entre los profesionales, por mucho protocolo que tuviéramos y por mucha formación que hubiéramos recibido. Y algo nos hacía pensar que había más barreras y más facilitadores en los profesionales que no estábamos identificando. Y abrimos esta línea de investigación. Más o menos, ¿quién pueden ser los profesionales que intervienen en un proceso de pérdida perinatal? ¿Psicólogos? ¿Médicos? ¿Enfermeras? Seguramente me dejo un montón de gente y después de esta mañana tenía que haber puesto ahí trabajo social preciso. Disculpas. Pero es curioso que realmente cuando tenemos claro los profesionales y tenemos claro lo que son los valores en principio, y cada uno los trae de casa, en teoría, pero luego estamos empeñados en consensuar unos valores como profesión. Pero es curioso que las tres profesiones que desde luego están involucradas en un proceso de pérdida perinatal, pues los valores no los voy a leer, pero como veréis sí tienen que ver unos con otros, sí que son similares, pero no son iguales. Con lo cual la definición que hablábamos antes de que eran individuales y colectivos, históricos, cada uno trae su mochila igualmente, y aunque hablemos de los valores no estamos siempre hablando de los mismos, pero al final es una profesional o un profesional que se pone delante de una mujer y cada una o cada uno lleva su mochila detrás, ¿no? Y el hecho de entendernos, creemos que esas barreras o esos facilitadores pueden ser debido a todo esto, a esta mochila que llevamos cada uno detrás, ¿no? Después, dependiendo de cada profesión, pero también puede ser dependiendo de cada institución en la que trabajamos. Es una cosa que está como muy de moda, ¿no? Que las instituciones sanitarias proclamen sus valores. Pues al azar cogí pues, de donde yo vengo, que es de Cataluña, y vuestro servicio de salud. Sí, bueno, tienen puntos en común, seguro que lo veis, ¿no? Lo de ciudadano como eje del sistema, personas que atendemos a personas, trabajo en equipo, actitud de servicio. Me gusta especialmente lo vuestro de actitud crítica, ¿no? Pero también habla de identificación con la organización. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo traigo mi mochila de valores de casa, pero entonces entro a trabajar en una organización que tiene unos valores que no son exactamente los míos, o sí, pero los tengo que... Sumo otra mochila, me quito la mía, ¿cómo hago todo esto, no? Me quedo con la parte de que son jerárquicos. No todos tienen la misma predominancia, unos serán más centrales o principales, mientras que otros son secundarios, ¿sí? ¿Realmente estamos de acuerdo con esto? ¿Son jerárquicos? Nosotros como profesionales, cuando nos ponemos delante de una madre que ha sufrido una pérdida perinatal y quiero ayudarla, estoy en todo lo beneficiente que yo puedo ser, quiero hacer lo mejor para ella, para su proceso, pero ¿hay algo que me va a impedir hacer esto? ¿Realmente nos vamos a entender siempre? Lo que yo pienso que es lo mejor que yo le tengo que explicar porque es lo que me dice el protocolo, ¿a ella le va a parecer lo mismo? Ayer mismo, es que Murphy, ¿no? Al final la realidad supera la ficción, pero ayer justo, ¿no? Pues, tuve que acompañar a una madre que era de otra cultura y teníamos que entendernos en inglés. Y desde luego su cultura es muy diferente a la nuestra. Las caras que nos puso cuando empezamos a hablar de cómo vamos a recibir a tu padre, tiene nombre. ¿Sí? ¿Os suena? ¿Qué hacéis así con la cabeza? Por mucho protocolo que tengamos, por muy formados que hayamos estado, desde luego con cada madre aprendes, eso está, seguro que estamos todos de acuerdo. Pero el hecho de que yo llevaba mi mochila de conocimiento, de que realmente esto es lo mejor y vamos a hablar de tu parto, solo decir parto, a ella le sonaba que no estábamos hablando de lo mismo, estábamos hablando de una interrupción legal del embarazo, para ella era una aborción en su idioma, y claro, que yo le hablara de parto, de bebé, tiene un nombre, ¿sí? Sus caras ya... ¿A dónde sigues? ¿No sigues? ¿A ti te parece que estás haciendo lo correcto? Tienes que plantearte esto, tienes que plantear esto. Tú sabes, ahora lo siento, pero es que me has venido. Hay unos tiempos, no tienes 2 días para hablar de todo esto. Teníamos que hablarlo ayer, era la 1 del mediodía, empezábamos a las 3 de la tarde, teníamos que hablarlo. Pero claro, ella necesitaba tiempo. Pero por otro lado nos decía que sea rápido, porque de donde yo vengo, intentando, ¿no?, la interculturalidad, intentando, mi compañero y yo veíamos, nos traducíamos unas a otras, veíamos que realmente sus caras nos decían que o íbamos demasiado rápido, lo que le estábamos planteando era totalmente diferente, y teníamos esa sensación de jerarquía, de que nosotros estábamos de alguna manera imponiendo
nuestra mochila a realmente la que llevaba ella, porque igual ella lo hubiera hecho mucho más simple, o no. Pero esa diferencia, desde luego, desde nuestro punto de vista, por esto hemos iniciado esta línea, es complicado de manejar, porque además estás en un momento, estaremos todos de acuerdo, absolutamente íntimo en la vida de esa persona, que tú entras ahí un ratito en comparación con lo que ella vive en el momento que pisa un pie fuera del hospital, que siempre nos lo decís. Todo empieza cuando llega a casa, y en cambio a los profesionales nos parece que el gran proceso es el momento del hospital, ¿sí? Cuando pensamos, bueno, vamos a ver si... ¿Cómo lo harías en tu cultura? ¿Hay algo que nosotros no estemos sabiendo entender? Con esa intención nos miró así y dijo, en China mucho más simple. Se nos cayó el mundo a los pies. Pensé, es que no me podía haber pasado otro día antes de yo tener que venir aquí a hablar de valores del profesional y valores del... Con toda la buena, estábamos poniendo, toda la carne en el asador, intentándolo absolutamente todo por ser absolutamente respetuosos. Y a ella se lo estábamos complicando. O por lo menos es lo que nos manifestó. Hoy no he podido saber cómo van las cosas, pero sí. Con lo cual, esa sensación de jerarquía, ¿sí?, da la impresión que a veces, o a nosotros tenemos la percepción de que por mucho que queramos seguir un protocolo, estar formados, el hecho de ser profesional sanitario hay que tener cuidado, porque a veces, aunque sea con la mejor de nuestras intenciones, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que nos podemos encontrar? ¿Por qué versus? Ya os he hablado evidentemente de diferencias culturales, porque Bing me lo puso muy fácil ayer para esto, ¿no? Pero antes de ayer había preparado más o menos 3 temas o 3 áreas por los que hemos pensado el versus, ¿no? Con las conversaciones con los profesionales del equipo es lo que hemos salido. No, la polémica está servida, ¿no? Si hablamos de salud sexual de las mujeres, está claro. No he encontrado una imagen más, no sé cómo decirlo, más contraria, ¿no? La imagen de la clínica abortista, y en el fondo, no sé si se ve bien, el carrito, ¿no? Esta mañana ya lo hemos mencionado. No puede haber algo más que nos haga confrontarnos. Desde luego sale todas las elecciones, vuelve a salir el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta mañana ya hemos hablado de ello y no me quiero extender, pero desde luego es algo por lo que me atrevería a decir que la sociedad en bloque nos posicionamos en blanco y negro. No nos posicionamos además si nos toca la persona que tenemos delante o no nos toca, si conocemos la situación de esa persona o no. Esta mañana ya lo hemos mencionado, pero el tema de los 3 días de reflexión. Y lo que queda por venir, no solo los que estamos aquí, y la media de edad, no me atrevo a decirla, pero es igual, yo 45, ¿sí? Afortunadamente este año me han dejado hablarle a los estudiantes de enfermería de duelo perinatal y de interrupción voluntaria del embarazo, y me quedé absolutamente en shock cuando personas de 22 años decían, no, claro, lo de los 3 días de reflexión, claro, que se lo piense, es que igual no se lo ha pensado bien. Es que no sabía qué contestar. Decía, no me lo puedo creer, que es la gente de esta edad. O un debate entre parto domiciliario, parto hospitalario. Decían, es que no está muy claro, mejor le informamos bien, no vaya a ser que haya tomado la decisión. Pensaba, no me lo puedo creer. Y esto lo decían tanto alumnos como alumnas, no era un tema de género. O sea, ¿qué les estamos, ¿no? ¿Qué les estamos pasando como sociedad a los que vienen detrás, ¿no? Lo que decíais esta mañana. Por otro lado, ya lo hemos hablado también, por eso decía que aporto poco. El paternalismo. El paternalismo en el mundo profesional, en la práctica profesional, el paternalismo de la relación. Tampoco estoy demasiado de acuerdo que siempre el grande sea hombre y el pequeñito sea mujer. A veces no es el género de cada profesional, sino el que adopta, ¿no? El que si la imagen o la profesión es habitualmente se ha comportado de manera masculina, no sé cómo decirlo que no... ¿Sí? ¿Que se me entienda? A veces nosotras mismas adoptamos esa postura, adoptamos esa posición, ¿no? Pero esto existe todavía. Y además, a veces no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero no es el paternalismo del profesional hacia la mujer, o hacia la familia, o hacia el entorno de la mujer, que también nos puede pasar si estamos hablando de generaciones diferentes, sino que es la propia familia, la propia mujer, la que te pide ese paternalismo. ¿Y tú qué harías? No me hagas escoger.
o hablamos de un plan de parto, no, yo lo que vosotros digáis, ¿sí o no? Y dices, ostras, yo quiero nuevamente, ¿no? Como ayer con Vin, yo quiero hacer las cosas bien, y al final, y eso es lo que nos llevaba a decir, pero ostras, ¿cómo puede ser, no? Cuando ya hemos hecho todo este camino y nos seguimos encontrando con estos dilemas, que además, no sé si estaréis de acuerdo conmigo también, pero dan leña al fuego al profesional que no quiere trabajar de esta manera, ¿sí? Es decir, bueno, si es que no quiere, ¿ves, Clara? Ya estás tú con tus cosas. Si es que no quiere. Bueno, no quiere hoy, pero quizá quiere ver a su bebé mañana, entonces, bueno, ya veremos. Pero claro, al final, que este discurso esté en la sociedad y está absolutamente aceptado, que entra el señor doctor en la habitación, ¿sí? Y perdón por los médicos de la sala, porque no es eso, es la etiqueta. Igual que la enfermera de salud mental tampoco en las pelis tampoco tiene demasiada buena prensa, ¿no? Porque lo de alguien voló sobre el nido del cuco ha calado, ¿no? Pero al final, y no es masculino, ¿no? Pero al final es un ideario, ¿no? Que nos persigue y es lo que nuevamente os explico, ¿no? Es lo que estamos intentando desgranar para poder llegar a atender de otra manera, ¿no? Por último, voy bien. Por último, la muerte, que no voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero si hablamos de muerte, en el mejor de los casos, porque en la mayoría de casos no hablamos, ¿sí? Pero con nuestros hijos, ¿sí? Los niños fuera de los sanatorios, ¿sí? Todavía estamos ahí, ¿no? Si somos capaces de hablar de ello, formación, protocolos, pero me puedo quedar detrás del no hay latido. Yo puedo tener un protocolo que dice que le voy a dar las malas noticias en una sala acompañada, voy a tener en cuenta el entorno, voy a desconectar el teléfono, esto os estoy relatando lo que dice nuestra guía, ¿no? Voy a mirar que estén sus personas significativas. Sí, yo puedo hacer todo eso, pero yo con el ecógrafo puedo hacer así, decir, no hay latido. O puedo decir, lo siento, tu bebé ha fallecido. Entonces, en ese cambio eso no son protocolos ni formaciones. Esto es... Y de verdad depende solo de la empatía del profesional, de verdad depende solo de la mochila que traigas tú de antes, entonces apaga y vámonos, no tenemos nada que hacer. De verdad es con empatía. Pues tú les decía, hablando a los alumnos también, decir, ¿vosotros sois empáticos? Tú, sí, mucho. ¿Y qué quiere decir eso? Ponerse en los zapatos del otro, lo tienes súper bien aprendido. Ah, muy bien. Y si tú tienes delante una mujer y quiere hacer una interrupción voluntaria del embarazo y tú no la harías, ¿qué haces? ¿Eres empático? El discurso está muy bien, pero cuando hablamos salud sexual, muerte, ¿sí? Cosas que realmente nos tocan como sociedad y que no tenemos del todo demasiado solucionadas, ¿no? La Berta de nuestro equipo se llama Marta y Marta siempre nos dice que somos una sociedad, es que pedís mucho, es que somos una sociedad totalmente desconectada de nuestras emociones, no tenemos esa gestión bien hecha. Entonces, claro, de repente, por muy bien que lo hagamos, intentamos que esa madre o esa familia, porque no sé si os ha pasado también, pero a veces, ¿no? Trabajas con la madre, trabajas con la pareja, incluso trabajas con los hermanos y dices, ostras, venga, que vamos bien, mira, lo de esta mañana, ¿no? Lo triste no tiene por qué no ser bonito. Está cuánta intensidad, pero realmente estamos todos trabajando. Y aparece la abuela, que te dice, pero ¿cómo le estás? Pero ¿qué estáis diciendo? ¿Vais a hacer una fotografía? Vuelta a empezar, ¿no? Que al final es un ideario que está ahí y la abuela te tira los protocolos, la formación y todo, te cierran la puerta y ahí tardas 2 horas en volver a llegar, ¿no? Sí, como lo de las escaleras, que vuelves otra vez. Que la muerte está ahí, ¿no? Y no solo a veces la abuela, ¿no? A veces es una amiga que viene, ¿no? Y que dice, es que ha venido mi amiga y me ha dicho que ¿por qué lo estoy intentando tantas veces? Una mujer, por ejemplo, que ha tenido 3 pérdidas y tú has trabajado con ella, has sufrido las 3 pérdidas con ella, bueno, como ella no, con ella la has acompañado, ¿sí? Y aparece una amiga y dices, ¿por qué lo intentas tanto? Entonces, claro, otra vez, vuelta a la casilla de salida, ¿sí? Con lo cual eso está ahí, ¿no? ¿Quién gana? Porque si hay un versus, pues tiene que ganar alguien, ¿no? Bueno, esto supongo que lo visteis, ¿no? En las noticias, no sé si alguien lo conoce, ¿no? Sí, salió una noticia de alguien que había sido... Claro, en aquel momento fue como, ¿cómo ha podido ser tan cruel de decirle esto? ¿No?
Una mujer que al final, como no entendía el no hay latido, pero eso que, sí, el tsunami, la trampa que se abre bajo vuestros pies, lo explicáis así en vuestras palabras, de un tsunami, una nube, no entiendo nada, como que no hay latido, es lo que decía la noticia más o menos, y al final no lo entiendo, y el profesional al final le dice que el niño está muerto. ¿Lo has entendido? Esa mujer fue suficientemente, no sé qué decir, generosa, valiente, poderosa, como para manifestarlo y que esto saliera en redes, noticias, salió en varios sitios. Y la de mujeres que no lo habrán manifestado. Pero yo me pregunto otra cosa, ¿qué había en la mochila de esa profesional para ser así de cruel? ¿De verdad podemos quedarnos con que los que actúan de esa manera son muy crueles y realmente podemos dejar tanta gente de lado? ¿Realmente no tenemos la responsabilidad como profesionales de sí o sí trabajar en equipo y que esas familias perciban una seguridad del sistema? No de, bueno, voy a encontrar a este profesional concreto, voy a ver si justo Monse está de guardia. Realmente, como sistema de salud, podemos dar esa... O este otro testimonio, ¿no? Estaba tumbada en la camilla, vino un anestesista, se presentó, me dijo lo que iba a hacer, que estas cosas pasaban, que a ella también le había pasado, que me iban a dejar el útero muy bonito y limpio para poder tener un segundo hijo. Y esto me lo decía mientras me secaba las lágrimas con un pañuelito, con mucho cariño y amor. Esta anestesista pensaba que estaba haciendo, vamos, la práctica de su vida. Que estaba tratándola, era empática, era súper empática, porque ella era claro que lo que pensaba era que le iban a dejar el útero limpito para tener un segundo hijo, y estaba poniendo todo su amor, y ella lo percibió de hecho, ¿sí? Este testimonio de hecho no es en negativo, lo explica en positivo, de mira qué bien me trataron, ¿sí? Está claro que en demasiadas ocasiones, ¿no? aún gana que el profesional diga, bueno, yo hice esto porque pensé que era lo mejor para ella, ¿no? Porque quizá no está preparada para tomar esta decisión, o yo no haría eso, con lo cual, ¿no? A veces alguna madre ha dicho, bueno, a mí me gustaría que me trataran como si fuera su hermana. Y dices, no te gustaría, porque no sabes cómo yo trato a mi hermana, igual no nos hablamos hace 8 años. Ya. ¿Sí? Es que es así, o un profesional que, por ejemplo, ¿no? De decir, bueno, has abordado con ella, has hablado, ya. Es que a mí me daría miedo que me plantearas esto, ¿sí? Ya, pero a ti, con la mejor de las intenciones, o el tema de los trámites funerarios, esto sigue siendo un tabú aún creo que más importante. Hemos superado el parto, hemos superado la bienvenida y la despedida, hemos superado la creación de recuerdos, pero ¿cómo le voy a hablar de funerarias ahora? Ya, pero es que tiene derecho a saber que hay una disposición del cuerpo y que tiene derecho a saberlo, que tiene derecho, y con la mejor de las intenciones, no, yo de esto no, ¿cómo le vamos a quedárnoslo en el hospital? No, esto no es una opción y se lo tendremos que decir pasado mañana por tus miedos. Y el protocolo dice que ya tiene derecho, pero esta profesional en algún momento, ¿sí? ¿Cómo le voy a hablar ahora de esto? ¿Cómo le voy a hablar de donación de leche? ¿Sí? Estos miedos del propio profesional, o incluso pensando, es que a mí me daría mucho miedo que me plantearan esto ahora, o me parece cruel, ¿no? Hablarle, por ejemplo, de tanatorios, ¿no? No sé si este libro lo conocéis. No habréis hablado en la comida y yo me he callado ahí pensando, voy a callar, si no me chafan. Tienes que mirar, os lo recomiendo quien no lo hayáis leído. Es tan brutal el choque de culturas, el choque de valores, y que es una historia real, y que ella tenga que viajar bien lejos de su país. Nuevamente, si hablamos de justicia social, tal, bueno, viaja porque puede, porque tiene una amiga y porque se lo puede permitir, ¿no? Lo que decíamos esta mañana de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero es tan brutal el choque de valores, por mucho protocolo que hubiera, pero claro, cuando encima hablas, ¿no? Salud sexual, muerte, interrupción legal del embarazo, una decisión por en medio, la culpa, todo junto, hay un batiburrillo de emociones importante. Pues a mí me parece que es simple. ¿Tú quieres saber lo que piensa esa mujer? Pues pregúntale. Pero tienes que estar dispuesto a escuchar la respuesta, que esta mañana también ha salido eso.
Si yo te pregunto qué necesitas, tengo que estar dispuesto a poderte decir que no estoy capacitado para darte lo que tú necesitas. No pasa nada, a veces no lo sabemos todo. A veces puedes decir, pues mira, no lo sé, voy a buscar otro profesional. A veces nos podemos quitar esa mochila de superhéroes, ¿sí? Ayer justo hablaba que esta semana sí, justo me invitaron, ¿no?, a la reunión de equipo de la UCI, es decir, explícanos un poco que cuando nos traéis aquí una mamá de las vuestras lo pasamos muy mal. Y claro, decía, quitaros la imagen esta de superhéroes, no lo podéis solucionar todo, ¿no? Y no pasa nada, ¿sí? No pasa absolutamente nada. Pero la mujer tiene que tener la información. Lo que pasa es que igual no se la puedes dar tú. Solo tiene que tener la información, bueno, por todo lo que decíamos antes, ¿no?, de la mochila, de todo lo que hay, un ideario social que está ahí, que está muy arraigado, por lo menos es mi opinión, luego lo podemos debatir. Pero desde luego la mujer gana, con mayúsculas, si tiene la información, pero sobre todo si también se le permite hacer uso de ella. Y ella también se lo permite, el levantar la mano y decir, no estoy bien así, esto no me está gustando, no me parece bien. O ayer, ¿no?, Vin me decía, más simple. No, me estás rayando. ¿Sí? Pero claro, me lo dijo. Seguro que hay un montón, vamos, pongo la mano en el fuego y no me equivoco, que tanto de un lado como del otro hay gente que no se atreve a decirlo. No, por aquí no, esto no quiero, ¿sí? Y por mucho protocolo y formación que tengamos, al final, estamos todos de acuerdo, seguro, si estamos aquí, que es súper, absolutamente individualizable el proceso. Cada uno hace el duelo como puede. Con tal de que no molestemos, los profesionales sanitarios creo que tenemos bastante ganado, ¿no? Nosotros, o ¿cuál es la propuesta? Pues bueno, ya, por eso vuelvo, por eso decía que no aportaba. Pues bueno, aquí hay alguien en la sala que me ha hablado de la supervisión y la comida, pero desde luego nuestra idea o nuestra propuesta o como vamos avanzando es que nosotros ganamos si somos capaces de reconocernos el dolor, si somos capaces de compartirlo en grupo, si somos capaces de reconocer nuestras limitaciones, pero no solo para atender a una mujer concreta en un momento dado, sino para reconocer nuestras vivencias, la mochila que llevamos, ser suficientemente maduros en equipo como para poder ponerlas encima de la mesa y debatirlas y poder decir yo ahora no puedo y no estar pendiente de si me van a decir que es que yo, ¿sí? Pero desde luego debatirlo, trabajar en equipo, ¿sí?, reconocer nuestras limitaciones, pero también nuestro dolor, el dolor nuestro y el de los compañeros que tenemos al lado. Poderlo reconocer y acompañarlo, y no pasa nada, igual no es tu día. Pero el hecho de taparlo y actuar de superhéroe, pues está claro que después, en el siguiente caso, será una limitación. No preguntarás qué necesitas porque te dará miedo la respuesta, ¿sí? Por lo menos es lo que hemos ido desgranando en nuestra búsqueda de realmente. Estaréis de acuerdo conmigo que en las formaciones siempre somos los mismos, ¿sí? Te vas encontrando con gente y entonces dices, no, voy a hacer otra formación, voy a hacer y dices, ostras, si de verdad ahora la formación ya está ahí, vale, no había pregrado, pero ahora ya la hay y ya se puede formar. Sí que es verdad que, evidentemente, yo que voy a decir, ¿no?, en medio de un proyecto de investigación hace falta evidencia científica, sí, hace falta investigar y hace falta que, evidentemente, la visibilización está ahí, cada vez es más poderosa, pero desde mi punto de vista necesitamos esa evidencia, ¿no? Pero más allá de eso, pensamos que es importante abordar cuáles son las limitaciones que como profesional, más allá de formación y guías y apoyo institucional, realmente, ¿no?, cuando te pones ahí delante, qué es lo que te para o qué es lo que te facilita el poder acompañar a esa familia como se merece. Y hasta aquí. Gracias. Bueno, que sí aporta, Clara. Oli. A ver. Nere. ¿Dónde me has dejado la carpeta? Te voy a cobrar, ¿eh?
Venga, ahora es el turno de Lucía Martínez, es médica, viene de Madrid. Nos va a hablar de las experiencias y narraciones en el aborto espontáneo medicalizado. El cronómetro, sí, esas cosas, 25 minutos. Eso es, trae. Venga, eso menos cuarto. Bueno, buenas tardes. Soy Lucía, médica de familia, antropóloga médica y actualmente residente de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Comunidad de Madrid. La ponencia que os voy a presentar se basa en el proyecto de investigación que hice en un máster de antropología médica y a su vez se basa en una experiencia personal. Llevamos toda la tarde o toda la mañana hablando de violencia obstétrica y de duelo perinatal y yo me voy a centrar en los abortos espontáneos del primer trimestre, que creo que son un poquito más olvidados en todos estos foros. Antes de comenzar, quiero hacer un pequeño esquema del recorrido que voy a hacer. Comenzaré hablando o contextualizando mi propia experiencia y mi visión. Después pasaré a presentar el tema de estudio, que es el aborto espontáneo. Luego entraré a presentaros las historias de distintas mujeres ante estos eventos, comenzando por la parte más personal, para después ver qué ocurrió en su encuentro con su entorno social y también con la institución sanitaria, que a veces fue más un encuentronazo que un encuentro. Y como este recorrido pues va a ser un poco amargo y a veces duro y a veces también violento, quería acabar de una forma un poco más positiva, con propuestas o con ideas de mejora, muchas de las cuales ya están en marcha. Entonces comienzo por la primera parte. La idea de este proyecto surgió de una experiencia profundamente encarnada porque mientras yo cursaba el máster tuve un aborto espontáneo y tuve que someterme a un tratamiento farmacológico para resolverlo. Si bien esta experiencia fue súper traumática, también fue una fuente de aprendizaje y un gran estímulo para investigar, porque yo, médica, feminista relativamente empoderada, que me creía relativamente o más o menos a salvo de la violencia obstétrica en la relación médico-paciente y sin embargo me sentía muy maltratada, y por otro lado yo era consciente de que esto ocurría y aún así la experiencia fue muy impactante a nivel físico y emocional, me preguntaba qué le ocurría a otras mujeres que no tenían las mismas condiciones que yo o parecidas a mí, pero qué pasaba con el resto. Y tratando de hacerme cargo de mi subjetividad, porque bueno, pues era médica y paciente y además antropóloga y además feminista, pues me planteo o parto de la idea de que todo conocimiento es situado y así, fundamentándome en las epistemologías feministas, me propuse hacerme cargo de mi propia subjetividad. También intenté que el proceso fuera reflexivo y es que desde el principio me preguntaba hasta qué punto yo me debía implicar con las mujeres que me estaban confiando sus historias, dada la gran carga emocional que había en las entrevistas y que mi postura no era solo de investigadora, sino que además yo era una mujer que ya había vivido esa experiencia y además sanitaria. Entonces, bueno, estuve leyendo sobre ética de la investigación y finalmente opté por una ética implicada con unas barreras entre investigadora e informantes menos formales, como con una mayor búsqueda de la reciprocidad o pensando también en una ética de los cuidados acorde con mi pensamiento feminista. Y esto lo que provocó es que finalmente, sin pretenderlo, algunas entrevistas se convirtieran también en un espacio terapéutico. Y por otro lado también me preocupaba qué me pasaba a mí con la investigación, ¿no? Porque si bien al principio leer la bibliografía o hacer las entrevistas me ayudaba a entender y a organizar mi propia experiencia previa, en el momento en el que volví a quedarme embarazada, pues también era una fuente de agotamiento y de angustia muy grandes. Y como esto me estaba afectando, yo lo iba registrando en mi diario, intentando ser consciente de ello y tratando que esa ética implicada también me incluyera a mí, ¿no? Cuidarme mientras yo también cuidaba al resto. Y bien, ahora sí os voy a presentar el tema del aborto espontáneo, que yo creo que ya está bastante claro, pero bueno, quería precisar algunos conceptos para que no haya confusiones terminológicas. Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, se considera aborto espontáneo a la pérdida involuntaria del embarazo antes de la semana 20 o 22, aunque la mayoría ocurren en las 13 primeras semanas, que es el primer trimestre. Y esto sucede, según los estudios, entre un 10 y un 30% de todos los embarazos. Las causas son múltiples y variadas, aunque en la mayoría de los casos no se estudia y en los casos en los que se estudia normalmente tampoco se llega a ninguna conclusión. Pero bueno, podríamos destacar dentro de las causas fetales las alteraciones cromosómicas y en las causas maternas probablemente los problemas de coagulación. Bien, cuando hay un diagnóstico de un aborto del primer trimestre hay 3 alternativas de manejo. Una consiste en no hacer nada y dejar que la situación evolucione de manera natural y que el propio cuerpo expulse el contenido del útero. Hay otra opción que consiste en administrar un medicamento por vía oral o por vía vaginal para provocar contracciones uterinas y que se expulse, facilitar la expulsión del saco y de la vesícula.
Y hay una tercera opción que consiste en vaciar quirúrgicamente el útero bajo anestesia, que sería el legrado. La mayoría de las guías de práctica clínica no aconsejan en cuanto a los resultados o complicaciones, no recomiendan una frente a otra, sino que debería estar un poco a elección de la mujer. Pero lo cierto es que la actitud expectante muy raramente, o yo no he visto ningún caso en el que se ofrezca dentro de la institución sanitaria, donde estamos mucho más acostumbrados a hacer que a dejar de hacer. Y bueno, yo me centré en los abortos medicalizados, que son los dos últimos en los que hay una intervención, porque me interesaba, como ya he dicho, investigar cómo era la relación con el sistema sanitario, y en el primer trimestre pensando que eran pérdidas más silenciadas. Y es que cuando estuve revisando la bibliografía me di cuenta de que efectivamente, para mi gusto, había poco, y eso para mí chocaba con la magnitud, no solo por la frecuencia, que hemos visto que un 30% no está mal, sino que es que además está aumentando esta frecuencia por el retraso en la edad de la maternidad y por el aumento de las técnicas de reproducción asistida. Pero ya no solo por la magnitud cuantitativa, sino que el impacto de esta experiencia es muy potente, y precisamente por el retraso de la edad de la maternidad no es lo mismo tener una pérdida gestacional con 25 años que tenerla con 35, con 40 o con 45, de cara a expectativas y a posibilidades de nuevos embarazos. Entonces, lo que me encontré en la biomedicina es que la mayoría de los estudios médicos abordan más los aspectos biológicos de este tipo de pérdidas, y sí que hay estudios desde la enfermería o desde la psicología que abordan más la parte emocional, pero generalmente se centran en pérdidas más tardías, igual que ocurre en las ciencias sociales. Y luego me interesaba también qué pasaba dentro del feminismo, porque también me encontré que había un cierto silencio, y una de las estudiosas de este tema desde hace varias décadas dice que esto se debe probablemente a barreras ideológicas, ya que puede parecer contradictorio reconocer el sufrimiento asociado a una pérdida en el primer trimestre y a la vez reivindicar la interrupción voluntaria del embarazo cuando una mujer así lo desea. Y yo pienso que también es un tema de prioridades, ¿no? Y que los esfuerzos pueden estar más centrados en la violencia de género, en los vientres de alquiler, en el tema de las identidades, o la violencia obstétrica en la atención al parto. Bien, como ya decía, este proyecto se basa un poco en mi historia, pero también incluí la vivencia de 7 mujeres que habían tenido un aborto en el último año, y 4 de ellas son sanitarias. Esto se debe a que principalmente hice la captación a través de mis contactos con la técnica de bola de nieve, y como yo soy sanitaria, muchos de mis contactos también lo son, entonces terminaron llegando a mí, muchas sanitarias, son todas médicas. Yo pensé, obviamente esto tiene implicaciones, lo que pasa es que yo pensé que iba a alterar mucho los resultados en cuanto a la atención, y creo que al final las diferencias no fueron tan significativas, y sin embargo sí que aportaban otros elementos interesantes para el análisis. Y también incluí la vivencia y la visión de Pilar, que fundó una asociación de apoyo mutuo en el duelo perinatal, y a quien por su trayectoria consideré como una informante clave. Bien, vamos a comenzar con las historias de las mujeres. En esta vivencia más personal se dan como distintas etapas que realmente están superpuestas, aunque yo las vaya a hacer así como si fuera algo un poco cronológico, no es así, pero bueno, podríamos decir que comienza habiendo un shock físico y emocional muy fuerte, que después hay una interpretación de lo ocurrido en la que la culpa y el fracaso están muy presentes, y cuando ya se calman las emociones y los síntomas físicos, se va dando el reencuentro con una misma. Y como decía, el shock normalmente comienza cuando la mujer nota un sangrado, pero hay otros casos en los que no hay un sangrado, y puede que lo que la mujer note es que algunos síntomas que tenía del embarazo están empezando a desaparecer. Y esto le pasó a Violeta, ¿no? Que empezó a notar que ya no le dolía el pecho, que no tenía náuseas, y esto le hacía pensar a ella que algo no estaba yendo bien, porque era muy pronto para que esto sucediera. En otros casos no hay sangrado ni hay cambio de síntomas, y va la mujer a la consulta de ginecología, de obstetricia, a hacerse una ecografía y le dicen no hay latido, ¿no? La frase esta de no hay latido. Entonces ahí comienza, es un nuevo shock, se pone el tratamiento y empieza la fase de la expulsión, donde los síntomas físicos son muy potentes, hablan muchísimo del dolor, y es muy impactante el sangrado porque ya asocia una sensación de pérdida física y emocional muy potente. Y esto es lo que le pasó a Diana, una de las informantes, que además dice esta frase, ¿no? Dice, y de repente, cuando ella vio el sangrado, dice, y de repente fue como que se me escapaba algo. O sea, a ella le habían dicho una semana antes que la cosa no iba bien, ese día ya le confirmaron que tenía un aborto, horas antes le habían puesto el tratamiento, y fue cuando empezó a ver el sangrado en casa cuando ella fue consciente de que eso estaba sucediendo, ¿no? Como que el sangrado era una constatación muy simbólica de que el embarazo se había detenido. También simultáneamente hay unas emociones muy intensas que les cuesta describir y definir, y que a veces incluso son contradictorias. Paula decía que ella ya sentía, lo quería como si fuera su hijo,
pero le parecía muy absurdo pensando en que su embarazo era de 6 semanas. Y aquí podemos hablar de lo que se ha denominado como jerarquía de la tristeza, que es esta tendencia a pensar que el sufrimiento está asociado al tiempo de gestación, cuando en la práctica se ha visto que no es así y que depende de muchos otros factores y que son diferentes en cada mujer. Entonces, bueno, pues muchas mujeres hablan de tristeza, de frustración, de vacío, de rabia, y como decía, había sentimientos a veces contradictorios, porque algunas hablaban de alivio porque ya había sucedido eso que llevaban teniendo durante días o semanas con los síntomas, con la primera ecografía que no iba bien, y ya había sucedido, ya no se tenían que preocupar más porque eso ya estaba ahí. Y también alivio, como veremos más adelante, porque con este evento pues ya podían recuperar su cuerpo y algunos hábitos que habían tenido que modificar durante el embarazo. Después comienzan a intentar entender y a elaborar lo que ha sucedido. Y como en la mayoría de los casos no se llegan a estudiar o no se llegan a conocer las causas, es muy frecuente que las mujeres piensen que el embarazo se ha detenido por algo que ellas han hecho mal, ¿no? Y así, cuando le pregunté a Agata que por qué ella no había compartido en su entorno que estaba teniendo un aborto, me dijo que es que aunque tú pienses racionalmente que todo lo has hecho bien, y ella es médica, o sea que además era como muy consciente de todo esto, en el fondo sientes que la culpa es tuya, ¿no? Y entonces dice, entonces comentarlo es como asumir que has hecho algo mal, ¿no? El fracaso, que has fracasado en algo que has intentado. Esta sensación de fracaso puede hacer, y es bastante común en casi todas las historias que yo recogí, puede hacer que se reinterprete el cuerpo, sintiendo el cuerpo como fracasado, como fallido, como incapaz, como enfermo, y esto termina afectando la autoestima, ¿no? Y Irma decía, ella cantaba en un grupo y después del aborto no le salía la voz. No le salía la voz, y cosas que antes hacía de repente le daban vergüenza. Y ella estaba trabajando y se sentía lenta, o sea, ella estaba sintiendo que se infravaloraba porque no había sido capaz de engendrar, y esto claramente estaba afectando a su autoestima. Bueno, con el paso del tiempo, todos estos síntomas físicos y estas emociones tan intensas se van poco a poco reconfigurando y se va dando el reencuentro con la vida. Hay un reencuentro con el cuerpo, y es que aquellos síntomas o cambios corporales del embarazo van regresando, y una vez asumido el aborto, para algunas mujeres mantener esos cambios pueden ser muy traumáticos. Se hablaba esta mañana de los trastornos de conducta alimentaria. Diana, el primer testimonio, tenía un trastorno de conducta alimentaria y ella necesitaba recuperar su cuerpo, y decía, es que sigo más gorda sin motivo encima, ¿no? O sea, como que había hecho muchos esfuerzos de reconfigurar su cuerpo durante el embarazo, por el embarazo. Si ya no estoy embarazada, quiero recuperar mi cuerpo y mi talla. También es importante recuperar hábitos como comer algunas cosas, beber o practicar deporte con intensidad, que casi todas o todas habían modificado durante el embarazo. Para algunas mujeres también es muy importante recuperar la rutina social y la laboral, como para estar ocupadas, entretenidas, como decía Sara, ¿no? No tener que pensar tanto y tener la cabeza más centrada. Y hay un elemento que también es muy importante y muy relevante, que es la recuperación de la vida sexual, porque en este proceso el útero, la vagina y el pecho son muy centrales, y para algunas mujeres la sexualidad, pues recuperarla les resulta dificultoso porque tiene una carga emocional muy potente. Paula, a quien le hicieron un legrado, decía que ella creía que no iba a poder retomar una vida sexual normal después del aborto, y cuando tuvo relaciones sexuales por primera vez dijo, jolín, he podido y sigo disfrutando, ¿sabes? Esto no va a pasar factura. Bien, algo que ayuda a entender la complejidad de la vivencia del aborto y cómo la sociedad interpreta los abortos, y por tanto cómo reacciona ante estas historias, es entender el aborto como un evento liminal, que sería como un estado de transición entre dos estados bien definidos, quedando este estado central en una indefinición o en una ambigüedad que hace que sea más difícil de manejar. Y es que el aborto es liminal en varios aspectos, porque la mujer que ha tenido un aborto había comenzado un camino hacia la maternidad que se ha visto interrumpido y le ha obligado a volver a un lugar distinto del deseado, pero también distinto del de partida. Y así, la mujer que tiene un aborto está entre ser madre y no serlo, y por tanto entre el éxito social que se atribuye en nuestro mundo a la maternidad en la mayoría de los casos y el fracaso de no ser madre. Pero es que además estas mujeres que no están enfermas, no tienen una enfermedad, tienen durante días o semanas una relación generalmente muy intensa con el sistema sanitario, teniendo intervenciones quirúrgicas o sometiéndose a tratamientos muy potentes, haciéndoles percibir su cuerpo como enfermo también. E incluso el feto, embrión o bebé, que eran los términos que ellas utilizaban, también está en una situación liminal, porque está entre la vida y la muerte y entre el ser y no ser. Y es que en este tipo de pérdidas del primer trimestre, la noción de intangibilidad
aparece en casi todos los relatos, porque normalmente lo que tú ves es un sangrado, no hay nada concreto de lo que despedirse, y esto tiene implicaciones a la hora de poder elaborar el duelo, poder asumir lo sucedido o incluso poder despedirse. Bien, pasamos al encuentro con la sociedad. Aquí hay que destacar que para casi todas las mujeres poder compartir, esto ya se ha hablado esta mañana también, poder elaborar la narrativa y poder compartir lo sucedido ayuda a entenderlo, ayuda a ordenarlo y ayuda a ir calmando las emociones. Y de hecho una de las entrevistadas, Clara, decía que ella utilizaba lo de contarlo porque lo iba contando y veía cómo ella misma se sentía, como si su reacción al contarlo, su propia reacción, fuese un termómetro de sus emociones, ¿no? Pues ahora veo que lloro menos, estoy mejor. Y el valor de contarlo, lo que aporta contarlo, se entiende muy bien con esta frase de Violeta que dice, mejor que Enantium, y cosas de esas para mí ha sido contarlo. O sea, para ella fue muchísimo mejor para aliviar su dolor, en sentido metafórico o en sentido real, que un antiinflamatorio potente que es el Enantium. Sin embargo, cuando las mujeres cuentan que han tenido un aborto, a veces también tienen otro tipo de reacciones, como le pasó a Paula, ¿no? Que le ponían así como caras de ¿por qué coño me estás contando esto? Y como mucha incomodidad. Y ella concluyó que es que hay mucha gente que no sabe cómo reaccionar, probablemente porque esto es como algo íntimo, y es que parece que se vive mejor decir que te ha roto un menisco a decir que has tenido un aborto. Entonces, con este tipo de reacciones, lo que va sucediendo es que las mujeres se va generando como una especie de bucle, ¿no? Que dice aquí Clara, un bucle de silencio en el que yo no lo cuento, entonces la próxima que lo vive no ha escuchado mi historia, nos faltan referentes ante algo que es bastante frecuente, o sea, una de cada 4, una de cada 5 mujeres que se quedan embarazadas pueden tener una pérdida del primer trimestre. Bueno, para entender todo este espectro de reacciones, voy a rescatar esta idea de liminalidad y de esta ambigüedad, y es que como el evento es una situación así, el aborto es una situación tan ambigua, en nuestra sociedad no hay unas normas claras sobre cómo acoger este tipo de pérdidas y por tanto no hay un reconocimiento explícito del duelo ni unos rituales sociales para afrontar estas pérdidas que se sitúan entre el ser y el no ser. Entonces, todas las actitudes que ellas contaban, yo traté como de colocarlas en un eje, ¿no? En uno de los extremos estarían aquellas actitudes de negación o de minimización de lo ocurrido o de incomodidad, que lo que hacen es que la mujer sienta que esa historia no debe ser contada porque es un fracaso y que se convierta en un tabú, ¿no? Que se ha desautorizado su duelo. Y en el otro extremo tendríamos aquellas actitudes que son de mayor reconocimiento, de mayor empatía y que acogen mejor y que permiten una mayor expresión emocional de las mujeres. Y aquí destacan las iguales, que son las mujeres que ya han vivido una experiencia así y que aparecieron en muchos relatos como un apoyo muy relevante. Y yo quería destacar los grupos de apoyo mutuo, como el fundado por Pilar, ya no solo por el apoyo y el acompañamiento a las mujeres, a sus parejas o a las familias, sino porque ayudan a deconstruir esa sensación de que lo que está sucediendo no tiene importancia, ¿no? Y permiten que cada mujer le otorgue a su proceso la importancia que ella considere. Bien, pasamos ya al plato caliente, que es el encuentro con la institución sanitaria. Quería precisar que, como la mayoría de estos procesos inicialmente se atienden en hospitales, cuando hablo de institución sanitaria me refiero al hospital y generalmente me refiero a profesionales de ginecología y obstetricia porque suelen ser también quienes atienden estos procesos. Entonces no estoy hablando ni de centros de salud ni de otro tipo de atenciones. Bueno, aunque 4 de las informantes eran sanitarias y podían, como yo pensaba a priori, estar más protegidas de la violencia obstétrica por ser de la casa y por conocer el funcionamiento de la institución, en todos, absolutamente todos los relatos hubo cantidad de actitudes y de situaciones que marcaron negativamente la experiencia de las mujeres. Hubo algunas actitudes que la marcaron positivamente, lo que muestra que las profesionales sanitarias también podemos ayudar a aliviar esta aflicción y acompañar adecuadamente a las mujeres. Este relato, el primero de Violeta, es como muy gráfico, ¿no? Decía, en ningún momento me preguntaron cómo estaba, no se atendió la parte emocional, utilizaban términos que a ella le costaba entender, o sea, había un déficit de información importante, y el maltrato que ella sintió hizo que tuviera pesadillas con la atención. O sea, ella no soñaba con la pérdida, soñaba con la atención. Y esto le generó muchísima rabia porque sintió claramente que si lo hubieran atendido de otra manera, su proceso hubiera sido distinto. Y dice, te va a doler y lo vas a sufrir, pero joder, con otra visión yo creo. Y no se te une encima ese trato, bueno, ese maltrato que te han hecho ahí. A Agata le hizo sentir muy mal tener que esperar rodeada de mujeres que estaban a punto de parir y además tener que esperar sola porque nunca dejaron pasar a su acompañante.
Y Sara no entendía si era una cosa tan frecuente o cada vez más frecuente, ¿por qué no se estudiaba, ¿no? Respecto al estudio de las causas, Clara perdió su embarazo a las 13 semanas e insistiendo consiguió que lo estudiasen. Cuando ella supo que la causa de su aborto había sido tratable y que por tanto su embarazo, o sea, su aborto hubiera sido prevenible, se podía haber evitado, sintió muchísima rabia y mucha frustración de que cómo no le habían hecho antes esa analítica para ver ese problema de coagulación, pero por otro lado se sintió aliviada porque llevaba semanas pensando que había perdido el embarazo por su estrés, porque estaba estudiando y estaba opositando y trabajando a la vez. Ahí la importancia de entender por qué ha sucedido lo que ha sucedido. Luego en el segundo relato vemos un trato de favor que recibió una de ellas por ser sanitaria. En Gata, en el hospital donde la atendieron, habitualmente la medicación no se entrega a las mujeres, se pone en el hospital y te vas. Y a ella le dijeron, bueno, a ti te la damos, ¿no? Y ella decía que qué bestialidad que te la pongan y te vayas sin analgesia, que a veces las contracciones y el dolor intenso empiezan minutos después. Y bueno, ella como era sanitaria le hicieron el favor de dárselo. Luego, en el último testimonio, vemos este tema de la información y las explicaciones, ¿no? Que a Sara le dijeron que eso iba a ser como una regla en cuanto al dolor y sangrado, y luego dijo, para nada, para nada. Entonces, cuando consiguió hablar con una de estas iguales que le contó cómo había sido su proceso, empezó a decir, vale, lo que me pasa no está mal, porque pensaba que le estaba pasando algo especialmente grave porque no se correspondía con lo que le habían dicho. Y ella decía, o sea, que te dé más información una persona de la calle que una persona experta que ha estudiado para ello, pues dices, jolín, vaya explicaciones te dan. Bien, todas estas actitudes y todos estos hechos yo los he tratado de agrupar como en dos bloques, ¿no? Las que tienen que ver con las actitudes de los profesionales y otras que tienen más que ver con el funcionamiento de la institución. Pensando en los profesionales, y justo con lo que acaba de contar Clara, siendo seres sociales todos llegan con la mochila y todos los valores y creencias están presentes en la asistencia sanitaria, y por tanto ese eje con el extremo de la banalización y minimización frente a ese otro eje de mayor acompañamiento también se da en los profesionales sanitarios. Lo que pasa es que estas relaciones se dan en un contexto institucional y con unas relaciones de poder que hace que el impacto de estas reacciones sea un tanto especial. Y además, en las consultas se dan dos ejes de desigualdad, o sea, el eje hegemonía-subalternidad en la relación médico-paciente, pero también el eje de desigualdad de género. Y es que además todos estos procesos, como casi todos los procesos ginecobstétricos, se dan en una situación de vulnerabilidad muy importante en la que, bueno, por el tipo de exploraciones que se hace y por el componente emocional. Viendo esta camilla, todas tendréis en mente esa postura tan incómoda y de tantísima exposición. Pues así son estas atenciones en general, ¿no? Entonces, dentro de estas actitudes, pues destaca la falta de acogida emocional, la empatía, la vulneración de la autonomía y la elaboración de mensajes enmarcadores que excluyen la parte emocional y que no se corresponden con lo que viven las mujeres, como nos contaba Sara, eso de esto va a ser como una regla. Y aquí se ve un poco el choque entre el saber biomédico y el saber lego, o sea, el cómo ese experto teórico me está dando una información que no me resulta útil, mientras que esa experta de la experiencia me está orientando y me está diciendo, esto que te sucede es normal y se va a pasar. Por otro lado, tendríamos estos elementos que se relacionan más con la institución, que algunos son estructurales, como el hecho de tener que esperar rodeada de mujeres que están a punto de parir, y esto ocurre tanto en las urgencias como en los quirófanos. El hecho de que estos abortos se atiendan en urgencias generalmente, incluso las revisiones, vente por urgencias y ya te veremos, y que no haya una consulta específica para ver en la mayoría de los sitios, o que no dejen pasar al acompañante, ¿no? Y luego hay otros elementos más abstractos o más ideológicos o más organizacionales, como por ejemplo que no se estudien las causas. O sea, está claro que la rentabilidad de estudiar las causas de cada uno de los abortos es muy baja y en la mayoría de los casos no se va a saber, pero simplemente hacerlo o intentarlo hace que la mujer primero se sienta mejor atendida y luego en los casos en los que se llega a saber se va a reducir ese componente de culpabilidad que tenía. Pero es que incluso aunque no lleguen a un diagnóstico, cuando le expliquen las posibles causas también se va a dar cuenta de que probablemente no ha tenido nada que ver con esa copa que se bebió ese día, con el día que corrió para coger el autobús o cualquier otra cosa que haya podido pensar. Luego, protocolos rígidos o protocolos arbitrarios, ¿no? Que en algunos hospitales, por ser un fármaco especial, por ser abortivo, la medicación no se entregue y te la pongan en urgencias en ese momento y te vas, y si son las 10 de la noche te vas a pasar toda la noche con contracciones, mientras que en otros centros te la entregan, tú te la pones en casa
en el momento en el que mejor te convenga, cuando estés preparada y habiéndote tomado un analgésico para cuando te pegue el pelotazo de dolor de las contracciones. Y también eso, rigidez, en cuanto a que en algunos hospitales, si no ha funcionado con la primera dosis, tienes que esperar una semana para que te vuelvan a ver, para ver si te ponen una segunda. Mientras que en otros te dan una segunda dosis adicional para que te la pongas si no ha funcionado, y si no la has necesitado, cuando vuelvas a revisión la devuelves, ¿no? También la propia medicalización del proceso, o sea, que no se ofrezca la actitud expectante prácticamente en ningún caso, y en muchos se puede, quiero decir, no es una mujer que está llegando con un sangrado, sino no hay latido, se puede esperar y ver qué pasa, y se le puede explicar a la mujer qué puede suceder para que ella decida, no se hace, pero además algunas mujeres sintieron que se les inducía a elegir una de las dos opciones en función de los ritmos del hospital, de los ritmos de los quirófanos, o sea que así se está una vez más vulnerando la autonomía. Y en el caso de los legrados también, si la mujer no llega sangrando, el legrado no se considera urgente y a veces se programa 24 o 48 horas después, pero a veces pueden tardar incluso una semana. Y para algunas mujeres esto puede estar bien, por poder pensárselo, por poder asumirlo, o por la posibilidad de que se termine produciendo en casa, y algunas lo prefieran, pero para otras puede ser aterrador la idea de comenzar a sangrar en casa o tener el embrión, el feto, el hijo muerto dentro más tiempo del que ellas quisieran, ¿no? Eso de querer que las cosas se resuelvan rápido. Entonces, en conclusión, son unos profesionales, una institución y una ciencia que no cuida porque no atiende la parte emocional y por tanto contribuye a desautorizar el duelo, no ayuda a entender porque no estudia las causas y por tanto refuerza la sensación de culpabilidad, y vulnera la autonomía porque dificulta o incluso no permite la toma de decisiones en cuanto a los tiempos, los ritmos u otras cosas que se puedan decidir. Aunque ninguna de las mujeres a las que entrevisté lo identificaba como tal, la mayoría de estas cosas, de estas actitudes, se adecuan muy bien a la definición de violencia obstétrica, que bueno, yo entiendo que todas sabéis, pero yo me he traído una y la voy a leer porque cuando esta mañana Nagore ha preguntado, he dicho, ay, la definición. Es un tipo de violencia basada en el género que implica la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización, trayendo consigo la pérdida de autonomía y de los procesos naturales, y la pérdida de la capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres, o sea, tal cual. Pero bueno, como habíamos dicho que iba a intentar acabar un poco en positivo, vamos a ver hacia dónde nos gustaría ir o cómo podemos ir o qué habría que hacer. Empezando por el final y la violencia obstétrica, es fundamental identificar todas estas prácticas negativas, negligentes y irrespetuosas como tales para cuestionarlas y conseguir erradicarlas. Hay algunas cosas en marcha, hablábamos antes de humanización, ¿no? Y esta elaboración de protocolos que estén un poco más estandarizados, entender que porque a una mujer le entregues la medicación no va a trapichear porque está teniendo un aborto y lo que quiere es que esa situación se resuelva, pero es por eso por lo que nos entrega habitualmente. Y luego en algunos hospitales están creando consultas específicas para atención a las pérdidas perinatales. Y bueno, se estudian las causas si se puede, se explican si no se pueden estudiar, se acoge y se da un espacio donde no tienes que estar al lado de una mujer con monitores o a punto de parir, ¿no? Luego es importante hacer investigaciones para poder conseguir crear un nuevo discurso sobre el aborto espontáneo contrahegemónico en el que las vivencias de las mujeres sean centrales. Pues hay que intentar hacer más investigación cualitativa para poder ponerlas ahí en el centro y con perspectiva de género, porque yo creo que en este tema es fundamental. Y esto permitiría que el activismo recoja los resultados de estas investigaciones para seguir generando debate, moviendo un poco a la sociedad y moviendo también a los profesionales y a la institución sanitaria. Y para que esto suceda probablemente hay que resolver esta aparente contradicción de que si reconocer el duelo en la pérdida de un embarazo en la semana 6, donde una mujer sentía que tenía un hijo, no tiene por qué ser contradictorio con permitir que una mujer pueda interrumpir su embarazo cuando así lo desee, ¿no? Y probablemente esta contradicción puede ser más bien externa y que tenga que ver con las leyes de plazos o con los argumentos antiabortistas sobre cuándo un ser es ser. Entonces, algunas estudiosas feministas que andan pensando en esto dicen que un poco la clave y por donde debe seguir el debate y el análisis
es pensar en que el ser o la existencia se conforma socialmente, y eso es en lo que nos tenemos que sustentar un poco para que no sea incompatible darle a los abortos del primer trimestre el lugar que se merecen sin estar renunciando a que una mujer pueda interrumpir su embarazo cuando ella lo desee. Y para acabar ya en alto, quería hablar de las asociaciones de apoyo mutuo en el duelo perinatal, porque hacéis muchas labores, ¿no? Ya no solo el acompañamiento de las mujeres, de las parejas y las familias, sino la visibilización de este tipo de duelos y sensibilizar a la sociedad, bueno, pues como con este eventazo que habéis montado aquí. Y luego yo sí que creo que hay que hacer formación de profesionales, pienso que sigue siendo necesaria y creo que los grupos también lo hacéis. Así que nada, espero que sigamos trabajando juntas en este sentido y que podamos seguir avanzando. Es que ricasco. Bueno, pues Clara, pues porfa sube un poquito. Vamos a hacer un ratito de compartir, de preguntas. Algunas que sé que, o algunos que tenéis que marchar, que tenéis autobuses y demás, pues si mañana no volvéis, importante en las encuestas, repito. Tenemos. Aquí. Venga. Hemos abordado esta tarde otros dos temas importantes. Berta. Está encendido. Bueno, me ha encantado, de verdad, muchas gracias. Yo solo quería compartir una experiencia, me la ha recordado Lucía. Acompañé a una mujer que había tenido un parto muy, muy traumático, en el que sintió que su cuerpo no era su cuerpo y que no se tuvo en cuenta durante su parto. La niña nació y luego tuvo un aborto en el primer trimestre. Una pérdida en el primer trimestre. Y ella era sanitaria y pidió tener esa pérdida en casa. Entonces tomó la pastilla y fue muy consciente de lo que ella quería. Ella quería tener un parto de un bebé chiquitín y que le conectara con su cuerpo. Sentirse la protagonista de ese parto. Solo quería compartirlo porque hay historias muy diferentes y vivencias muy diferentes. Para esta mujer esa pérdida fue sanadora. Gracias. Por ahí al final. Mientras llevan el micro, esta poesía habla también un poco de sanación, ¿no? Y es verdad que cuando tienes un aborto del primer trimestre probablemente te cambia la vida y te cambia la forma de ver el mundo, pero no quiere decir que tu vida se haya acabado ni que no haya un crecimiento o que no haya... No tiene por qué, pero a veces pasan cosas positivas también, ¿no? Después de esto. Uy. Hola, yo quería compartir una experiencia parecida a la que ha tenido Clara. Yo lo tuve más fácil porque esa barrera idiomática que podías tener tú no la tuve. Con una chica de Donosti y era lo mismo, una pérdida, no me acuerdo muy bien, una interrupción legal de embarazo, pero bueno, caso que tú te preparas, ¿no? Todo, tienes tu pones en sus zapatos y tener una actitud un poco más empática, ¿no? Y llego y que pregunto cómo se llamaba el bebé y me dice, pues mira, no quiero que te refieras a esta interrupción como bebé, no quiero saber nada, quiero que sea lo más rápido posible y fue como, vale. Entonces yo igual por aportar a tu situación lo que hice fue mostrar mi humildad y pedir perdón, o sea, quiero decir, si tú no quieres esto, por mucho esto, pues lo siento, pero quiero decir que yo pedí perdón y la chica lo comprendió y ya está. Y yo creo que muchas veces también a raíz de lo que se va a trabajar aquí, ¿no? Del parto traumático, yo creo que a los profesionales a veces nos falta y deberíamos en una situación así tener un espacio de sentarnos con esa mujer, porque muchas veces
no es algo que hagamos adrede, muchas veces es una situación, y sé que igual aquí lo primero que estemos pensando en un parto traumático es un parto instrumentalizado, que le ha hecho una episiotomía además, pero a nosotros siempre se nos pone a veces esa situación de mujer incompleta, un segundo hijo y no quiere una epidural. O sea, quiere una epidural y no es posible porque el bebé va a nacer en un momento a otro. Y cuando nace, ha habido compañeras que me han explicado de partos naturales que se han ido las mujeres yendo de paritorio diciendo yo no quería esto. Entonces, igual también sería interesante para nosotros y como reflexión tener un espacio de poder hablar con las mujeres que han tenido partos traumáticos o que no han estado a gusto con la asistencia que han recibido, de hablar de estas cosas. Hola. Yo quería comentar un poco a Clara que a mí se me ha tirado todo por los suelos. Porque, claro, en Cataluña sabemos todos que vais por delante. Entonces, claro, pues nada, que sigáis investigando mucho porque nosotros todavía estamos en fase de guías y formación. Entonces, decirnos que con eso no vale... En fin, seguir investigando, por favor, para cuando acabemos con las guías y la formación que sepamos cuál es el siguiente paso. No, para nada. No, o sea, me he explicado fatal, ¿eh? Yo para nada quería decir... Lo siento, ¿eh? Para nada... Solo no quería decir eso para nada, ¿eh? Lo que sí que creo que tiene que ir de la mano. O sea, que por supuesto que hace falta formación y desde luego yo no estaría aquí si no me hubiera formado para empezar con madres, que fue el primer paso, ¿no? Pero tiene que ir de la mano, que no es suficiente. No digo que no. Que no, lo siento si no se me ha entendido. No, yo te he entendido, que es necesario, pero claro, nos está costando la vida mirar para adelante con eso y saber que no va a ser suficiente. Pero ¿sabes qué pasa? Que de hecho te cojo lo de nos está costando la vida, porque evidentemente a nosotros también nos ha costado, pero creo que el hecho de poner encima de la mesa lo que realmente nos estaba costando desde el primer momento, quizá hubiera hecho el camino. Ahora que ya estamos aquí y que estamos intentando desgranar por qué en todos los casos no estamos aplicando lo que ya hemos aprendido, al revés, lo digo perfecto, o sea, si pudiéramos volver al momento, aunque lo hicimos multidisciplinar desde el primer momento, estaba claro que teníamos que ir todos a una, pero no pusimos encima de la mesa lo que nos iba a costar personalmente, realmente aplicar lo que estábamos aprendiendo. Sinceramente no pienso que tenga que ir después. En ese momento de decir, vale, estamos haciendo estas formaciones, vale, tenemos esa guía, porque si estáis en ello, no sé si os habrá pasado lo mismo, pero claro, hay gente que sale la guía y se la lee y la absorbe en 0, y hay otras personas que puedes poner una guía delante 3 millones de veces que ni siquiera sabe identificar qué es lo que le cuesta al entrar en esa sala, porque tiene todas esas mochilas que no se ha trabajado, ¿no? Lo que decíamos esta mañana. Creo que puede ir de la mano y que es sanador también para el profesional, ¿no? Y es el ciclo de mejora, ¿no? No quería tirar nada por tierra. Lo siento. Me parece que vemos la luz en un futuro y es un camino que había mucho más largo. Uy, siempre, yo pienso que no pararemos nunca, ¿no? Porque además, claro, las mujeres a las que nos atienden y atendemos cambiamos también. O sea que, pues no sé, ya veremos, ¿no? Si escuchamos, seguro que estamos atentas. Bueno, ¿alguna preguntilla más? Bueno, pues damos por finalizada el día de hoy. Mañana nos volvemos a ver a las 9 aquí para la segunda sesión del Congreso. Gracias a todos y a todas.